Tenés que ser parte del cambio, de ese cambio que querés ver en nuestro Paraguay. Bueno, hoy tenemos acá el placer de tener un doctor. El doctor José Ocampos es a pesar de su edad, de su juventud, es una de las figuras nuevas, en este caso dentro del Partido Colorado, que se estaba proponiendo para un cargo de senador. Y nos interesa conocer por su formación como jurista, como persona del derecho. Acá estuvimos trayendo muchas personas ingenieros, pero los ingenieros no somos los únicos que tenemos que opinar sobre Itaipú y sobre todo sobre negociaciones. Entonces acá en los últimos años hubo varias negociaciones, algunas no tan malas, otras malas con el Brasil respecto a Itaipú. Y nos gustaría conocer, primero una presentación breve, doctor, nos gustaría para que te conozcan en este programa que se llama Rompecabezas. Bueno, antes que nada, muchas gracias, querido ingeniero, por la invitación. Es un placer para mí estar contigo acá en el programa. Siempre te sigo, admiro toda tu lucha, la importancia y relevancia de lo que hiciste por este país. Y bueno, mi nombre, como dijiste, es José Ocampos. Yo soy de profesión abogado, soy notario y escribano público. Como dijiste, doctor en ciencias jurídicas. Mi tesis lo llevé al libro, lo publiqué y lo edité a través de la editorial Itocolor, que se titula El conflicto del río Pilcomayo, la administración jurídica y diplomática del conflicto como aporte a la patria. Soy también jefe de cátedra de la materia de Derecho Diplomático en la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, esposo y padre de 2 hermosos hijos. Qué bueno, qué bien, qué bien. Y seguramente le seguiste a todas las negociaciones del 2019, 2020, 2021, ahora 2022. Hubo una negociación nuevamente los primeros días de agosto, creo que fue el 8 de agosto, el 9 de agosto en Itaipú. ¿Qué opinión te merecen estas negociaciones de los últimos años en Itaipú? Bueno, las negociaciones de estos últimos años, si se pueden llamar negociaciones, para mí fue directamente una entrega sumisa, sin discusión, a un borrador que Brasil pasó. Fue el blanqueamiento, evidentemente, de un borrador. A mí se cometieron negligencias que desde el punto de vista jurídico y diplomático, de lo que soy docente, podría rayar incluso el concepto de traición a la patria. Claro. Porque no fue invitada ni tenida en cuenta en estas negociaciones el aspecto técnico que de Paraguay a unas negociaciones que se consideran entre las altas partes. Claro. El hecho de circunstancialmente te encontrabas vos al frente de la ANDE, pero independientemente que sea vos u otro, el hecho de que el presidente de la ANDE, así como de los más altos técnicos de la Administración Nacional de Electricidad, no participen de la discusión del problema de Itaipú y exclusivamente lo haga Cancillería sin esa recomendación técnica, constituye una negligencia desde el punto de vista diplomático imperdonable, porque es lo mismo que en materia de medicina, por ejemplo, de una intervención quirúrgica muy específica en cuanto al cerebro, a una intervención quirúrgica del cerebro, no participe un médico, o sea, no participe en la opinión técnica un especialista y lo decidan abogados. Es una locura, una negligencia y raya la traición, y se demostró con el tiempo de que se trató simplemente del blanqueamiento de lo que fue el proyecto de entrega del famoso acta secreta de Itaipú, en donde un joven manejaba a las autoridades paraguayas prácticamente por control remoto, siguiendo instrucciones del vicepresidente de la República a través de un acuerdo que se había llegado incluso con el hijo del presidente Bolsonaro a través de una empresa, Leros, que estaba también participando y tercerizando, y que ese tema lastimosamente se dejó de hablar, querido ingeniero, pero yo entiendo, creo y espero que aquellos que han tenido que ver lancen alguna oportunidad en un libro, porque los crímenes contra la patria no prescriben y tenemos que saber los paraguayos qué es lo que sucedió ahí, más teniendo en cuenta que en un criterio técnico diplomático
nosotros entendemos de que este caso rayó, por decirlo de manera más elegante, la traición a la patria. Bueno, una vez le pregunté a un abogado, me dijo, yo no conozco mucho de derecho penal, pero me habló que no hay el delito de traición a la patria, que solamente en época de guerra o cosas por el estilo, pero en algún momento dado, si eso es cierto, hay que poner en alguna legislación o algo. No es cierto. No es cierto. Realmente también nuestro sistema penal radica muy bien, es muy claro en lo que tiene que ver en los crímenes que tienen que ver ya con el aspecto de traición a la patria. Puede ser como fue en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, vos te acordarás, en el gobierno del presidente Stroessner, Paraguay había hecho con Hernando Bertioni un avance muy grande en cuanto al algodón que se cotizaba al más alto nivel en Londres. Y toda esa camada de la mejor semilla fue vendida a la Argentina. Sí, recuerdo. Yo puedo dar incluso el nombre y todo de la persona, y su nombre fue incluso degradado y fue sometido y casi llevado se tuvo que fugar del país. Pero es uno de los casos en lo civil, no en campo de guerra, de traición a la patria. Ok, fantástico. O sea, en tiempos de paz también podemos aplicar. Qué interesante. Otra curiosidad, te digo, de esa investigación de la parte legal fiscal, es que a mí me tomaron la declaración, por decir así, en agosto del 2019. Y el ingeniero Fabián Cáceres, que era otro testigo, se olvidaron de él. Se olvidaron todo el 2019, y cuando en la prensa, allá por mediados del 2020, empezó a aparecer, ¿qué pasó con este caso? ¿Qué pasó con este caso? Ahí recién se le llamó a declarar al ingeniero Fabián Cáceres. Y hasta ahora no hay una definición del tema. O sea, obviamente nuestra justicia merece un ajuste. Si nosotros queremos alguna vez tener gran inversión y queremos tener el país que soñamos para nuestros hijos, y tenemos que tener una justicia basada en nuestros derechos y que sea igual para todos. Y no tener este tema de que si vos tenés un amigo, tenés una posibilidad, y si no tenés otra posibilidad. Claro, el derecho y la justicia tiene que estar por sobre las componendas políticas. Así es. Es uno de los elementos principales que nosotros en la Facultad de Derecho ya de los primeros años aprendemos. Porque, ¿qué es lo que sucedió aquí? Que rápidamente ese escenario dio lugar a una negociación entre los altos mandos dentro de los partidos tradicionales y dentro del Partido Colorado, y se sucedieron nuevos acontecimientos y se planteó desde las altas esferas qué era peor, o ceder el poder a la oposición o mantener aunque sea a uno. Y por supuesto eso ya merece un diálogo profundo a nivel de una Asamblea Nacional Constituyente, sea de la composición del Consejo de la Magistratura, que como sabes vos, representan otra vez los partidos políticos a través de sus representaciones parlamentarias, representantes del Poder Ejecutivo, representante de la Cámara de Diputados, de Senadores, y un representante de la universidad pública, que es otra vez ligada a un partido político siempre, y un representante de las universidades privadas, casi siempre ligados aquí la católica, a la iglesia, a los altos mandos, ¿verdad? Pero que en el terreno de los hechos siempre tiene, por así decirlo, actúan casi corporativamente, ¿verdad? Correcto, doctor. El doctor José Ocampo nos está honrando con su visita acá en el programa Rompecabezas, y te quisiera consultar, doctor, porque te estás proponiendo para el Senado. Así mismo. Explícanos un poquito tu decisión, un poco para después hacer algunas preguntas. Bueno, en primer lugar, nuestra posición es un poco diferente a la política tradicional, al status quo o a lo políticamente correcto. Creo, ingeniero, que nosotros entramos en la política no para caer bien, ni siquiera para recibir aplauso o una aprobación. Creo que son momentos muy difíciles en donde nuestro país está sufriendo el embate de una de las dictaduras más terribles de la historia, al decir de un globalismo que está siendo bajado a través de cientos de ONGs, en donde el Paraguay está siendo obligado a renunciar a su soberanía a favor de los llamados órganos supranacionales
jurídicos supranacionales que se transforman en el Acuerdo de Escazú, en la ideología de género, en lo que es la transformación educativa. Por ejemplo, aquí hemos visto en donde a través de los órganos de las Naciones Unidas se pretendió que obligara al Paraguay a que firme la reducción de 4 millones de cabezas de ganado dentro de un concepto de pacto mundial contra el metano para eliminar nuestra principal fuente de ingresos. Por ahora el Paraguay resistió. Y también a través de la OEA y la ONU, Paraguay es forzado cada año en la Asamblea Ordinaria de la OEA a legitimar y a legalizar el aborto. Lo grave está en que a nosotros nos tildaban de conspiranoicos y de que veíamos fantasmas. Incluso, pero cuando, para que la gente entienda, estos fantasmas se vuelven a la realidad, que cuando un organismo crediticio internacional te otorga un préstamo, casi siempre saben que esto es un gobierno corrupto que va a dilapidar. De hecho, que esa es muchas veces el deseo que tienen, porque en el momento de reestructurar la deuda o pedir justamente una reprogramación, estos órganos bancarios internacionales, llámese el BID o el FMI, te condicionan la reestructuración, como ocurrió con Argentina y Chile, y encima un gobierno de derecha como el de Macri en Argentina y Piñera en Chile, una reestructuración a cambio de la aprobación en tu Congreso de la legalización del aborto y el matrimonio homosexual. Entonces, ahí las conspiraciones se vuelven realidad y la fantasía supera la realidad, porque ¿qué tiene que ver un banco con la aprobación en un Congreso de una materia de salud reproductiva que es otra esfera totalmente? ¿Por qué un banco tendría que condicionar la aprobación del aborto? Entonces, ahí nos damos cuenta que tras bambalinas, todos estos órganos juegan a un solo equipo allá en los sectores más altos del mundo. Y Paraguay por ahora está resistiendo eso. No sabemos hasta cuándo. Excelente. Y entonces, para cerrar, nosotros venimos aquí a proponer la defensa de la vida, de la familia y sobre todo reconciliarnos con los verdaderos principios de nuestros partidos, porque nosotros, como vos sabés, ingeniero, también que pasaste por el Partido Colorado, que tu corazón a lo mejor allá en forma interna sigue estando, nosotros nos hicimos grandes y populares porque le dimos contención a las necesidades populares del obrero, del trabajador y del campesino, y que en cierta manera hoy gran parte del partido ha olvidado las banderas tradicionales del partido y cree hoy más que nosotros o somos más liberales o incluso somos mucho más empresariales, y no es eso. Hemos dejado en cierta manera de entender cómo, por qué y cuáles son los principios de nuestro partido, y eso es lo que queremos reconciliar. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte, sí, y a la vuelta vamos a profundizar un poco sobre las propuestas específicas que en caso de ser electo senador de la República, el doctor José Ocampo podría él estar apoyando. Y en particular vamos a estar también preguntándole sobre, porque vamos a tener un Congreso que va a tener que aprobar o no lo que los ejecutivos deciden respecto a Itaipú, sí, si es que se llega a nivel de ejecutivo a llegar a un acuerdo. Entonces, este Congreso que viene es un Congreso que tiene un rol especial, ¿verdad? Histórico. Y acá el doctor José Ocampo ya hace tiempo le está siguiendo al tema, y entonces no va a ser un improvisado en el tema. Entonces, a la vuelta del corte vamos a ir sobre estos temas.